lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Son tus palmas. Aleluya. No temeré, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector. No temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector. No temeré. Pueblo de Israel, celebrando tu poder, en libertad veía suceder, entre júbilo y canción. Oh Señor, en tu presencia, gozamos hoy de aquel mismo mover. Oh Señor, en tu presencia, la casa de David podemos ver. Cantamos hoy la
Aleluya. Ese cántico dice que Él se ha acordado de los olvidados. Amén. Y quizá tú en algún momento puedes sentirte olvidado, pero no. El Señor ha hecho un pacto contigo, iglesia, y Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti. Aleluya. Aleluya. Dios se ha acordado de los olvidados, y Él ha proclamado con su trompeta fiesta, fiesta del Señor. Dilo. Y Dios se ha acordado de los olvidados, y Él ha proclamado con su trompeta fiesta, fiesta del Señor. Aleluya. Se ha acordado de los olvidados, y Él ha proclamado con su trompeta fiesta, fiesta del Señor. Con cánticos de amor le agradecemos. Con nuevo vino hoy nos alegramos. Todos los hermanos hoy nos congregamos. Y hacemos fiesta. Esta fiesta del Señor. Y Dios se Se ha acordado de los olvidados, y Él ha proclamado con su trompeta fiesta, fiesta del ha Dios se ha Señor. acordado. Y Dios se ha acordado de los olvidados, y Él ha proclamado con su trompeta fiesta, fiesta del Señor. Aleluya. Oh, 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 Oh sí, Señor. Y hacemos fiesta. fiesta, Fiesta del Señor. Señor, tú nos has llamado a libertad en esta mañana. Venimos confiando en tu palabra, en tu promesa. Bendecimos tu nombre. Grita fuerte en esta mañana. ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Vamos, que se escuche! ¡Hey! 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 ¡Oh! Y a su nombre. Dale la gloria al Rey. Ha recibido su espada en la batalla. Al enemigo lo ha hecho correr. Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha recibido su espada en la batalla. Y al enemigo lo ha hecho correr. Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Y ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Y derrotó potestades. Ese es su Cristo el Rey. Y Dios ha reinado en el cielo. Y ha resonado su voz. Los montes, las piedras se dieron. Y el mar huyó. ¡Hey! Oh, bendito eres tú, Señor. ¡Hey! Vamos a gritarlo fuerte. ¡Hey!
su pueblo gritó, y su pueblo gritó, y su pueblo gritó, yo soy libre. Y su pueblo gritó, y su pueblo gritó, y su pueblo gritó, yo soy libre. Yo soy libre, yo soy libre, dilo, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Grita, hey, hey, hey. Grita, hey, hey, hey. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Decláralo, yo soy libre, sí, Señor, por tu sangre, yo soy libre. Levanta tu voz y dilo, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Una vez más, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. ¿Por qué no le dices al Señor, darte lo mejor? Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Y poder derramar Poder derramar ese nardo el nardo que en mí hay y poder ungir y ungirte hoy así. darte lo mejor, Darte lo mejor de mi corazón. de mi corazón. Eso es lo que pretendo, Señor. poder derramar el nardo que en mí hay y Ungirte hoy así. Pero es duro mi corazón. Dile, Él necesita necesita tu amor. tu amor. Y dile al Padre, hoy hazlo sensible. Hazlo hoy sensible Para ti, Señor. para ti. Solo quebrántalo. Solo quebrántalo. Y tu presencia llenará Y llenará oh, mi corazón. mi corazón. Solo quebrántalo, solo quebrántalo, solo quebrántalo. Y tu
invitamos a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes inscribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824-3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias nuevamente por la bendición de permitirnos llegar hasta su hogar, a esa intimidad tan preciosa que el Señor le ha permitido a usted crear en su casa. Así que le agradecemos al Señor esa bendición, ese privilegio, y le solicitamos a Él que ahora que usted nos ha permitido a través de este mensaje virtual poder llegar hasta ahí, pues que podamos ser de bendición. Que la palabra del Señor pueda ministrar su vida, que el Espíritu Santo pueda hacer una obra preciosa en cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración para poder introducirnos algunos pensamientos, algunas ideas que creo que el Señor tiene para nuestra vida y que en este tiempo definitivamente el Señor obrará en cada uno de nosotros. Así que en el nombre de Jesús vamos a solicitarle a Él esa bendición. Acompáñeme por favor y oramos. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, te exaltamos, te honramos. Te agradecemos por tu grande amor y misericordia, Señor, delante de ti. Estamos suplicándote, por favor, papadito lindo, que a través de tu Espíritu Santo puedas enviar una bendición extraordinaria sobre cada uno de nosotros. Nos hemos reunido, Señor, en este lugar con el propósito de poder bendecir tu nombre, pero también, Señor, de poder enviar un mensaje de vida, un mensaje de restauración, un mensaje de cambio, un mensaje que venga a fortalecer la vida de tus hijos. Padre, desde ya estamos solicitando que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada en cada uno de esos corazones y que pueda fructificar abundantemente, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Creemos, Dios mío, que tu palabra no retornará vacía, antes cumplirá el propósito para el cual tú la enviaste, y seguramente, Señor, hay muchas facetas de ese propósito que se han de cumplir. En el nombre poderoso de Jesús estamos clamando y estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bueno, la Escritura, hermanos, nos dice claramente a nosotros que el Señor es nuestro refugio. Y esto pues definitivamente ocurrió desde el momento que nosotros creímos en el Señor. Es decir, que a partir que se dio el banderazo de salida a través de aquella confesión que en algún momento nosotros pudimos haber hecho reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces empezó el Señor a ser nuestro refugio. Esto fue lo que, si usted se recordará, lo que le dijo el diablo a Dios relacionado a Job. Porque le dijo lo que pasa cuando el Señor le dijo: has visto a mi siervo Job, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces el diablo le dijo: lo que pasa, le dijo, es que tú lo has rodeado, has puesto un cerco alrededor de él, alrededor de su familia y alrededor de todos sus bienes. Es decir, que Dios siempre está comprometido con nosotros a guardarnos, a protegernos, para que el enemigo no haga lo que él quisiera hacer con nuestra vida. Ahora, esto es un compromiso de parte de Dios. Sin embargo, nosotros debemos de saber que para poder permanecer en ese refugio, es decir, para no salir del refugio, es necesaria nuestra obediencia a los principios de la palabra. Recordemos que esto fue lo que sucedió en el huerto. Es decir, el Señor creó a Adán, lo formó y entonces lo puso en el huerto, y ahí le dijo: no vayas a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y no solamente iba a morir, sino que iba a ser sacado del huerto, que esa fue la consecuencia del pecado. Es decir, que Dios lo puso en el huerto, lo protegió y le dijo que tenía que cuidar ese huerto y labrarlo, pero definitivamente se necesitaba la obediencia. Entonces, creo yo, hermanos,
que esto es lo mismo que dice la Escritura, acuérdate del pobre y en el día malo te ayudará el Señor. El Señor no promete que te va a librar del día malo. Él lo que dice es que en el día malo te va a ayudar, pero hay un requisito y es acordarse del pobre. Entonces mire qué tremendo. También podríamos verlo en el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de alocados pastos me hará descansar. Bueno, todo lo que ahí dice. Y luego dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Pero entonces notemos aquí que en cada uno de los versos y las situaciones que le hemos citado, siempre hay un requisito. Es decir, Dios nos da la entrada a su reino, Dios nos da la entrada a su huerto, Dios nos da la entrada a su paraíso, Dios nos da la entrada a su refugio, Dios nos da la entrada a todo esto que hemos citado. Pero es necesario que con obediencia a la palabra del Señor nosotros podamos definitivamente hacer que esa permanencia sea perenne, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, hermanos, porque mire, en este tiempo que nosotros nos ha tocado vivir esta calamidad, esta pandemia, ¿verdad? Que pues ha estado afectando a toda la humanidad y que realmente pues es algo que cada día se va extendiendo, aunque han habido avances en algunos países, pues mientras no haya una vacuna, mientras no haya una forma de poder inmunizar a la humanidad, definitivamente, hermano, esto no se va a detener, esto va a continuar. Y claro que oramos, pedimos a Dios, suplicamos a Dios, pero también tenemos que poner los pies en la tierra, pidiéndole, entendiendo más bien dicho, hermano, que definitivamente esto va para largo. Ahora, entonces nosotros, ahora más que nunca, necesitamos estar en el refugio, necesitamos permanecer sobre todo en ese refugio. Esto es como decir, hermano, que usted le pone a su niñito un límite en la casa. Aquí no vayas a ir, por aquí no vayas a pasar, porque te puede pasar esto, porque puedes caerte, porque puedes tropezarte, porque puede pasar esto y lo otro. Y tú le pones límites, pero en un momento dado quizás tú no estás y ese niño puede romper los límites. A veces tú le dices, no vayas a tocar aquí la estufa o la plancha porque te puedes quemar. Y le dices de muchas maneras que él se puede quemar. Sin embargo, cuando tú no estás, él puede romper esos límites. Entonces, de la misma manera, yo creo que, digamos, los gobernantes, las autoridades de cada una de las naciones han puesto cierto tipo de restricciones. Por ejemplo, en algunos casos, lo que se conoce como el toque de queda, estado de sitio, en cada uno de los diferentes países, y en ciertos horarios no se puede transitar, que tienen que usar mascarilla, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. Sin embargo, nosotros vemos que hay personas que no respetan esos límites, y al no respetar esos límites, entonces vienen consecuencias para su vida. El que no usa la mascarilla corre un riesgo mayor de contaminarse. El que sale en un horario restringido corre el riesgo que las autoridades lo lleven preso y le impongan una multa, o que le pongan un tiempo de estar más restringida su locomoción. Entonces, yo creo que de la misma manera nosotros tenemos que entender que Dios desea que nosotros permanezcamos refugiados. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro refugio. Hacia Él nosotros tenemos que correr. Pero entonces quiere decir que Él se constituye en un refugio espiritual para nuestra vida cuando nosotros estamos en obediencia a su palabra. Ahora, en la Escritura nosotros nos damos cuenta que existen diferentes tipos de refugio. Por ejemplo, la Escritura dice que el tabernáculo del Señor es un refugio para nosotros. La Escritura dice que la nube del Señor, eso lo dice el libro de Isaías, la nube del Señor constituye un refugio para nosotros. Hermano, en el Salmo 91 dice que las alas del Señor son un refugio también para nosotros. El abrigo del Altísimo, el nombre del Señor. Hermano, bueno, hay muchos refugios que aparecen en la Escritura. Sin embargo, hay un refugio, y que este versículo que yo le voy a citar en este momento es un refugio, hermano, que nosotros deberíamos de tener principalmente en este tiempo. Pero quiero que usted observe lo siguiente aquí en este pasaje que vamos a leer en el libro de Isaías.
Si usted me acompaña, capítulo 26 y versículo número 20. Dice, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Y yo he oído, hermano, diferentes exposiciones de la palabra muy atinadas y que han enfocado cada uno de las frases ahí que se pueden resaltar, ¿verdad? Por ejemplo, enciérrate en tu casa y entonces pon cerrojo a tus puertas, y todo eso se ha expuesto y hermano, y es impresionante. Pero a mí algo que me llamaba la atención es lo siguiente, que aquí, hermano, es el Señor el que está dando una orden. Es decir, el Señor está diciendo, ve a tu casa, pueblo mío, pon cerrojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo. Entonces quiere decir que cuando nosotros vemos aquí, el Señor está viendo que su pueblo no está metido en el refugio, es decir, no está cubierto. Este pueblo andaba fuera del refugio, y como andaba fuera del refugio, entonces Dios le tiene que dar la orden, y ahora pues el pueblo corre al Señor. Pero entonces quiere decir, hermano, que nosotros no podemos tomar al Señor como refugio nuestro solamente cuando viene la calamidad, no, sino que nosotros deberíamos de permanecer en el refugio del Señor, y al permanecer en ese refugio, entonces viene la calamidad y a nosotros no nos va a afectar. Como dice el libro de Jeremías, bienaventurado el varón que confía en el Señor, porque cuando venga el año del calor no le afectará, ni siquiera se percibirá que llegó el año del calor, o como le pasó a José, que se preparó en los años de abundancia, y cuando vino la escasez, él nunca pasó por escasez, él no se dio cuenta. Bueno, quizás sí se dio cuenta en el sentido de ver a las demás personas, pero en su propia vida él no experimentó escasez. ¿Por qué? Porque se preparó, estaba metido desde el principio en la abundancia. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos de aprender en este tiempo. No se trata de que ahora, ay Señor, guárdame, ay Señor, protégeme. Sí, amén, clamemos, pidámosle al Señor. Pero si nosotros estamos de continuo por la obediencia a su palabra, como decía, estamos metidos en el refugio, entonces ¿qué nos va a afectar? Entonces, ¿cómo nos va? Hermano, viene la calamidad y nosotros estamos refugiados. Viene la pandemia, a nosotros no nos afecta. ¿Por qué no nos va a afectar? Porque nosotros ya estábamos metidos en ese refugio. Entonces, esto es bien tremendo, hermano, porque esto es más o menos como aquel hijo que busca a su padre solamente cuando hay necesidad. Es decir, necesita de algo material, de algo económico, y entonces corre a su padre: Padre, necesito esto. Pero quizás para otro tipo de cosas no busca a su padre. Entonces nosotros de la misma manera no podemos descuidarnos en ese sentido, hermano, sino que nosotros debemos de estar muy, muy pendientes en el sentido de que el Señor es nuestro refugio, y si nosotros estamos ahí cobijados, nada nos va a estar afectando. Entonces yo creo, hermano, que el Señor quiere ahora que vayamos a nuestra casa, pero notemos que aquí es Dios el que está dando la orden. Dios ve desprotegido al pueblo, Dios ve al pueblo fuera del refugio, y como lo ve fuera del refugio, entonces ahora viene el Señor a dar una orden. Esto es más o menos como lo que explicamos en la reconciliación. Por lo menos vimos 3 etapas en cuanto a la reconciliación. La reconciliación puede ser voluntaria, la reconciliación puede ser como una sugerencia de parte de Dios, y la reconciliación puede ser como una orden. Voluntaria es cuando nosotros disponemos nuestro corazón para ir y reconciliarnos con aquellos. Hermano, por el otro lado, sugerencia, como una sugerencia de parte de Dios, es que Dios es como cuando quizás alguien quiere llamar la atención a usted y le empieza a tirar, un papelito, o le empieza a mandar un mensajito de WhatsApp para cautivar su atención. Esa es una sugerencia. Claro que Dios no lo hace con un mensajito, sino que Dios a veces lo hace con un trato, ¿verdad? Pero que Dios nos auxilie. Y la otra manera, hermano, es cuando Dios da una orden, pero esa sería el nivel más bajo. Es decir, no atendimos al llamado voluntario que Dios nos hizo. Es tiempo de reconciliación.
no tenemos que esperar, hermanos, sino que tenemos que disponer nuestro corazón para poder reconciliarnos. De la misma manera ahora, hermano, nosotros voluntariamente deberíamos de obedecer al Señor para ir al refugio y permanecer ahí en el refugio en obediencia a Dios, sujetándonos a la palabra, a sus principios, a sus mandatos, y entonces de esa manera siempre vamos a estar en el refugio, de tal forma que a nosotros no nos va a afectar esa calamidad. La otra cosa es, hermano, cuando Dios nos empieza a sugerir, quizás, hermano, a nuestro alrededor, en nuestro entorno, empiezan a acontecer cosas, empiezan a suceder situaciones que están tratando de llamar nuestra atención, pero quizás nosotros no atendemos. Entonces, para mí, Isaías capítulo 26, versículo 20, es porque Dios vio que su pueblo está fuera del refugio y le está dando una última oportunidad. Y la oportunidad que Dios le está dando es: ve a tu casa, pueblo mío, pon cerrojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo, hasta que haya pasado el enojo del Señor. Entonces yo creo que este es el tiempo maravilloso de parte del Señor para que nosotros estemos en casa. Ahora, entonces al estar en casa, pues definitivamente ahora, aunque sea por una orden del Señor, pero esperemos escuchar esa orden del Señor, ¿verdad? Aunque como hijos de Dios, el anhelo más grande debería ser cumplir los deseos del Señor y no tanto sus órdenes. Pero bueno, aunque lo hagamos de esta manera, el Señor está teniendo misericordia. Ahora, si el Señor ya nos llamó a casa, entonces debemos de hacernos las siguientes preguntas. Ya estando en casa, debemos de hacernos, porque el Señor dice: ve a tu casa y escóndete. Sí. Entonces aquí, por lo menos, yo me preguntaría: ¿qué beneficios, hermano, hay de permanecer en casa? Es decir, seguramente Dios nos está llamando a la casa porque hay un propósito. Entonces, veamos aquí, lo primero que nos deberíamos de preguntar es: ¿cuáles serían los beneficios de permanecer en casa? Número 2, los peligros, porque también hay peligros, hermano, y esto es algo que tenemos que abordarlo, porque definitivamente hay personas, hermano, que no se aperciben de estos peligros que se dan y que al no estar apercibidos, hermano, están expuestos a cualquier tipo de peligro. El hecho que estás encerrado no significa, hermano, quizás estás encerrado y te estás guardando de la pandemia, pero hay otros peligros de los cuales nosotros nos tenemos que cuidar. Recordemos, hermano, que la mayoría de hombres de Dios que fallaron, se preocuparon de los enemigos externos y no se dieron cuenta que habían enemigos internos, y los enemigos internos fueron los que echaron a perder a la mayoría de ellos. Por ejemplo, bueno, cuando digo echar a perder, es que no pudieron alcanzar un objetivo, una meta que Dios les había trazado. Por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés, hermano, Moisés es un tremendo siervo de Dios y yo no me voy a atrever a juzgarlo, nada por el estilo. Sin embargo, hermano, vemos que aunque la Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra, tenía un enemigo interno que era su carácter, su temperamento, y eso le terminó afectando de tal forma que el Señor le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Vemos el caso de aquel hombre, hermano, llamado Eliseo, que en un momento dado maldijo, y al maldecir 42 muchachos se murieron. Vemos, hermano, el caso de Sansón, tremendo siervo de Dios. Sin embargo, hermano, nos damos cuenta que tenía un problema interno, y ese problema interno en sus ojos, hermano, se manifestó, y definitivamente miremos cómo terminó. El caso mismo de David, que en algún momento, aunque él sí alcanzó el objetivo, pero también le afectó algo interno. Entonces, la mayoría de hombres de Dios, hermano, tuvieron ese problema, los enemigos internos. Y entonces ahora nosotros, al estar en la casa, tenemos que saber que hay peligros, que hay enemigos internos también, de los cuales nos tenemos que cuidar y de lo cual vamos a hablar más adelante. Y el otro punto que yo quisiera citar aquí, hermanos, son los que no pueden permanecer en casa. Es decir, hay personas que no pueden permanecer en casa. Dios les está diciendo: enciérrate, ve a tu casa, cierra las puertas, ponle cerrojos. Sin embargo, hermano, a veces no pueden permanecer en casa, y al no poder permanecer, entonces esto les va a terminar afectando definitivamente. Y lo vamos a estudiar también. Por lo menos esos 3 puntos quisiera ver con respecto a eso, aunque hay muchas otras cosas, ¿verdad? Ok, entonces empecemos por
por el primer aspecto, que este sería el primer tema que vamos a abordar el día de hoy. No sé si lo vamos a agotar, ¿verdad? Que es un tema enfocado hacia lo familiar, porque hoy estamos abordando el tema de familia. Entonces, veamos aquí, hermano, que en la Escritura existen personajes que permanecieron en casa, y al permanecer en casa, entonces, hermano, fue con un propósito, con un objetivo, y entonces nosotros tenemos que sacar una enseñanza de cada uno de ellos. Así que hoy pues quisiera que empezáramos a analizar a estos personajes de la palabra. Mire lo que dice Juan capítulo 11 versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Entonces aquí, hermano, es donde nosotros tenemos que ver. Marta no permaneció en casa. Usted sabe, y quizás le voy a dar un poquito de contexto, hermano, para que usted más o menos se recuerde, porque yo sé que la mayoría quizás podemos recordar, pero por aquellos que quizás tal vez no tienen claro qué fue lo que sucedió ahí, entonces le quiero dar este contexto. Entonces resulta, hermano, que esta Marta, María y Lázaro eran 3 hermanos a quienes Jesús visitó en cierta oportunidad. Y me llama mucho la atención porque cuando Jesús llega a la casa de ellos, entonces nos damos cuenta, hermano, que tanto, pues en el caso de Marta estaba en casa, pero, hermano, estaba con sus quehaceres. Lázaro no estaba en casa y María fue la única que atendió al Señor cuando el Señor llegó en ese momento. Ella fue la que se sentó a los pies de Jesús a escuchar el mensaje. Yo siempre lo he creído y hermano, y lo sostengo, de que el mensaje que el Señor llevaba a la casa de Marta, María y Lázaro era el mensaje relacionado con la resurrección, es decir, un discipulado con relación a la resurrección. ¿Por qué creo en eso, hermano? Porque nos damos cuenta que el Señor siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor siempre anticipa las cosas. Dice la Escritura que Él no hará nada sin darlo a conocer a sus siervos. Y en este caso yo creo que María era una sierva y ella estaba dispuesta a escuchar, y entonces el Señor le llevó el mensaje como una forma de preparación para aquello que vendría. Ahora, qué tremendo, porque ahora entonces Marta, déjeme decirle algo más. Jesús llegó, dio el mensaje. Cuando termina de dar el mensaje, Jesús se fue. Al tiempo resulta que Lázaro, el que no había estado en casa, ahora enferma. Y como enferma, entonces las hermanas deciden mandarle a decir al Señor que su hermano estaba enfermo. Pero resulta que el Señor no atendió el mensaje. Sí lo leyó, sí lo escuchó el mensaje, pero no llegó el Señor en aquel momento porque pues el Señor tenía otros planes. Luego mandan ellas mismas a avisar que su hermano había muerto y Jesús tampoco llega. Lo velan, lo entierran y Jesús no apareció. 4 días después del entierro, Jesús apareció. Y entonces cuando Marta escucha que Jesús viene de vuelta, entonces ella sale a recibirlo. Inmediatamente ella estaba molesta, siempre estuvo molesta, porque desde el principio que Jesús llegó a su casa, ella estaba molesta porque su hermana no le ayudaba, incluso quiso reprender al Señor. Sin embargo, ahora yo me doy cuenta, hermano, que la persona que no escucha la palabra, la persona que no se sienta a oír la palabra, no sabe esperar el tiempo del Señor. Y eso es algo bien tremendo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nosotros podamos sentarnos a escuchar la palabra, que nosotros podamos estar atentos al mensaje, porque María, que era la que había escuchado el mensaje, fíjese, ella fue la que se quedó en casa, ella fue la que esperó, pero Marta no. Marta estaba inquieta, Marta estaba turbada, Marta estaba molesta, y ahora sale a reclamar al Señor y le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero María no. Entonces Jesús, como era tan paciente, Jesús lo que hace es que le habla a Marta y le dice: Marta, tu hermano resucitará. Y entonces aquella mujer dice: sí, Señor, sí, yo sé que resucitará en el día final. Eso ya me lo enseñaron, eso ya me lo dijeron. En la doctrina básica lo enseña. Sin embargo, hermano, qué tremendo. Porque entonces Jesús se da cuenta que con ella no puede hablar,
que con ella no puede llevar una buena comunicación, porque quien no oye la palabra del Señor que le viene a preparar para los eventos que vendrán más adelante, cuando vienen esos eventos, entonces no sabrá qué hacer, no sabrá a quién recurrir, y ahora ella lo que hace es reclamarle al Señor. Y entonces el Señor le dice: ¿sabes qué, Marta? Contigo no me puedo entender, hazme favor, llámeme a tu hermana María. Entonces aquí es: María se quedó en casa, María permaneció en casa. Como permaneció en casa, ahora entonces nos damos cuenta definitivamente, hermano, que esta mujer estaba esperando el tiempo de Dios para poder ir con el Señor. Mire, todas las cosas tienen un tiempo, todas las cosas tienen un momento, todas las cosas, hermano, definitivamente Dios nos prepara a nosotros para ello. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que todo en su tiempo, como escrito está, es hermoso, todo en su tiempo es maravilloso, todo en su tiempo es importante, todo en su tiempo definitivamente, hermano, vamos a experimentar cosas grandes de parte del Señor. Ahora resulta que esta mujer llamada María, cuando el Señor la llama, mire qué maravilloso, porque ella no salió de su casa antes de tiempo. Ella no salió en el momento cuando Marta salió. Ella no salió por su propia iniciativa, sino que esperó el llamado de parte del Señor. Y eso es algo que tenemos que aprender. Por ejemplo, en este tiempo que a nosotros nos ha tocado de vivir esta pandemia, hermano, tenemos que esperar un tiempo. Si las autoridades dicen no salimos, pues no salgamos. Hay un propósito. En medio de la voz de las autoridades, Dios está manifestando un propósito. Y esta mujer llamada María, se quedó ahí esperando. Y mire qué tremendo, porque cuando ella llega donde está el Señor, entonces aunque relató las mismas palabras, la misma frase que su hermana: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora nos damos cuenta que esta mujer, hermano, sí desprendió del Señor compasión, misericordia. Incluso la Biblia dice que Jesús lloró al ver la actitud de aquella mujer. Entonces qué tremendo, porque Marta lo que desprendió del Señor fueron reprensiones, fueron regaños, fueron llamadas de atención. Sin embargo, María no. María desprendió lágrimas. Inclusive Jesús dijo: ¿dónde lo pusiste? Y entonces esta mujer, pues hermano, pudieron ver la respuesta de parte del Señor, pudieron ver el milagro que Dios quería hacer con su hermano el Lázaro. Pero mire hermano, entonces tenemos que saber que todo tiene su tiempo. Yo sé que tú has clamado al Señor, has pedido al Señor, has suplicado, pero tienes que entender que cuando llega el tiempo, hermano, las cosas son diferentes. Mire, yo creo que todos nosotros estamos claros y conscientes de algo: Dios no se olvida de nada. Dios no se olvida de nada. Es decir, hermano, no es que tú le oraste al Señor y Dios se olvidó. No es de que tú le pediste algo: ay, seguramente Dios ya no se acuerda de mí, hermano, porque quizás no te ha dado una respuesta que tú has estado esperando. Sin embargo, aunque Dios no se olvida, sí se acuerda, porque la Biblia dice: y se acordó Dios de Rebeca, y se acordó Dios de fulano, y se acordó Dios de Mengán. ¿Por qué, hermano? Se acordó Dios de Noé, hermano, eso lo dice la Escritura. Ahora, si Dios no se olvida, pero sí se acuerda, entonces ¿en qué quedamos? Si se acuerda es porque se olvidó. No, sino porque todas las cosas tienen un tiempo. Eso quiere decir, hermano, que el tiempo para que Dios hiciera el milagro con Lázaro era ese momento, y por eso ella tuvo que esperar el tiempo cuando el Señor la llamara. Yo te quiero decir, hermano, que espera en el Señor. Esta mujer llamada María esperó el tiempo necesario en su casa, permaneció en casa. Entonces ella no se desesperó, ella no se inquietó, ella no reclamó, ella no fue a ser atrevida ni abusiva con el Señor como lo fue Marta. Ella esperó, y como esperó, entonces vio la gloria del Señor. Entonces yo creo que este es el tiempo donde Dios quiere que te refugies en casa, que permanezcas en casa y que aprendas a clamar ahí en casa, a esperar el tiempo de las respuestas de parte del Señor, el tiempo donde Dios te va a dar respuestas que tal vez tú no te imaginas. Ay, Señor, pero ya no aguanto, ya llevo un mes recluido en mi casa, ya no aguanto a mis hijos que no están yendo a estudiar. No, disfruta esa bendición que Dios te ha dado, pero tienes que saber que hay una respuesta que Dios te quiere dar, y
por eso, tal como lo hizo María, tienes que aprender, porque María tiene por lo menos 3 facetas a los pies del Señor. La primera faceta es escuchando el mensaje del Señor. La segunda faceta es clamándole al Señor. Y la tercera faceta de María a los pies del Señor es cuando ella está derramando el perfume. Pero mire entonces, la primera etapa es escuchar, es oír, porque esa es la preparación. Por el oír viene la fe, ahí se activó la fe. Pero luego después, cuando ella clamó, entonces vino la respuesta de parte del Señor. Pero ella no clamó cuando ella quiso solamente, sino que cuando el Señor la llamó, entonces ella se postró a los pies. Así que yo te quiero decir, Dios en este tiempo que estás recluido en casa, Dios se va a acordar de ti. Es decir, va a llegar el tiempo de parte del Señor para que tú puedas ver su mano poderosa. Aleluya. Bueno, me emociono yo mucho y hay otros versículos que quisiera citar. Vayamos un poquito más adelante. Veamos otro versículo más, otro personaje que también permaneció en casa. Mire lo que dice Génesis 25-27 relativo a 2 hermanos llamados Jacob y Esaú. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Mire hermano, qué tremendo, ¿verdad? Jacob era un hombre tranquilo, era un hombre de temperamento, hermano, pacífico, y entonces eso lo llevó a permanecer en casa, a permanecer en la tienda, a permanecer, digámoslo así, bajo cobertura. Y Esaú no, Esaú le gustaba el campo, Esaú le gustaba lo de afuera. Esaú, la Biblia dice que el campo es figura del mundo, es decir, Esaú no era de los que permanecía en casa. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, hermano, y aquí quiero llevarlo a lo que es el tabernáculo de Moisés, que usted se recuerde, ese tabernáculo tenía 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que entonces Esaú le gustaba estar bajo el sol, por así decirlo, solo para que usted me entienda. Y ese lugar, si lo vemos reflejado allá en el tabernáculo o figurado en el tabernáculo de Moisés, ese lugar era el atrio. Es decir, Esaú era un cristiano que le gustaba estar bajo el sol, en el atrio, hermano, y ahí hay cosas hermosas, pero no para que nos quedemos para siempre. Esaú es el tipo de cristiano que solo le gusta, hermano, no meterse mucho. Es como en el río del libro de Ezequiel, capítulo 47, si no estoy mal, cuando habla de que, hermano, al principio el río llega a los tobillos, después llega a las rodillas, después llega a los lomos y después ya no se puede permanecer en pie. Entonces Esaú era el tipo de cristiano que le gustaba solo meterse hermano, con el agua a los tobillos. Es decir, cristiano que no le gusta ir un poco más allá, cristiano que no le gusta meter, porque fíjese, hermano, es que si yo me meto un poquito más con Dios y le sirvo a Dios, el diablo se va a levantar contra mí. Reprendamos eso, hermano. De todas maneras, desde que eres hijo de Dios, el diablo ya se levantó contra ti, pero ahora lo que te corresponde es que tú te metas más con el Señor. Y ese era el problema de Esaú. Ahora, veamos aquí que Jacob se quedó en casa. Él le gustaba estar en casa, él permanecía en casa. Y ahora, hermano, nos damos cuenta que en el tabernáculo de Moisés, siguiendo con esa figura, hermano, entonces en el atrio estaba el altar de bronce y estaba el altar del holocausto. Esas 2 cosas que tienen, hermano, una representación maravillosa, y no vamos a menospreciar eso, pero no era el destino final, porque el sacerdote, cuando empezaba todo su ritual para poder, hermano, entrar al tabernáculo, primero pasaba por el atrio, tenía que sacrificar el corderito, presentar el cordero en el holocausto, luego se lavaba las manos, los pies, todo, hermano, para poder entrar limpio ya. Pero el siguiente paso es que tenía que entrar al lugar santo. Ahí estaba el altar la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el candelabro. También
también que tienen una enseñanza preciosa, pero su objetivo, principalmente en el día de la expiación, el objetivo del sacerdote era llegar hasta el lugar santísimo. Entonces, hermano, a veces nosotros como cristianos solo nos quedamos en la periferia, solo nos quedamos, hermano, en lo más bajo del río, donde el agua nos llega a los tobillos, cuando Dios nos está pidiendo que lleguemos más. El Señor nos está llamando, su presencia está en el lugar santísimo. Y entonces aquí dice, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Otras versiones dice, y él habitaba en tiendas. Entonces quiere decir, estaba bajo cobertura. Y cuando vamos a ese tabernáculo, entonces, hermano, quiere decir que Jacob le gustaban las cosas espirituales. Le gustaba, hermano, conocer los misterios de Dios. Como dice uno de los salmos, ¿verdad? Hablando de David, cuando habla de que lo traicionaron en ese Salmo 55, si no estoy mal, porque no fue mi enemigo el que se levantó contra mí, sino fuiste tú, mi íntimo, mi familiar, mi cercano, con quien juntos compartíamos los secretos en la casa del Señor. Entonces quiere decir que Jacob era un hombre que anhelaba las cosas espirituales, que deseaba las cosas espirituales. Entonces, ¿para qué vas a permanecer en casa? Para aprender a valorar las cosas espirituales. Quizás has tenido por mucho tiempo, has tenido la oportunidad de servirle a Dios, de asistir a la iglesia, hermano, de buscar al Señor, de congregarte, de tantas cosas, hermano, de cantar, porque todos podemos cantar en nuestra casa, por supuesto, y eso es maravilloso. Pero recordemos que en el Salmo 122, el mismo salmista dice, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Entonces quiere decir, hermano, que aunque tú puedes hacer todas estas cosas en casa, cuando lo haces en la congregación, eso es maravilloso. Entonces tienes la oportunidad, o has tenido la oportunidad, y que si ahora te dicen refúgiate en casa. ¿Para qué Dios te está llevando? Para que valores las cosas espirituales, para que le des valor, hermano, al tener una iglesia, al tener hermanos con los que juntos te puedas gozar, el tener un privilegio dentro de la iglesia, el tener la oportunidad de adorar al Señor, hermano. Todo eso es lo que vemos en el caso de Jacob. Mire, Esaú le gustaba el campo y Esaú no valoraba las cosas espirituales. Porque cuando llegó el momento, hermano, que Jacob tenía un plato de lentejas, había preparado un plato de lentejas Jacob, y ahora llega su hermano del campo, cansado, agotado, abatido, hermano, y en lugar de refugiarse en el Señor, por así decirlo, hermano, este hombre siente el olor al plato de lentejas y le dice, dame de esas lentejas. Y Esaú, que ya había aprendido en casa a valorar las cosas espirituales, ahora Esaú le está diciendo, sí, te doy el plato de lentejas, no hay ningún problema, pero ¿sabes qué, hermano? Véndeme tu primogenitura. Dame hermano, la primogenitura era algo espiritual. La primogenitura no era nada tangible, no era nada visible, sino que la primogenitura era un privilegio de parte del Señor. Es más, la Biblia dice, los primogénitos míos son. Entonces quiere decir que Jacob, metido en su casa, aprendió a valorar las cosas espirituales. No será, hermano, que no has valorado por tanto tiempo, has estado en la iglesia y no has podido valorar, o tal vez de ese mismo tanto tiempo que has estado, eso ha hecho que aprendas a menospreciar las cosas espirituales, no le has dado el valor, quizás hasta te han rogado para que le sirvas y tú no has querido servirle, o has tenido en poco tu privilegio, lo atiendes cuando quieres, cuando no quieres no. Y ahora vemos que, hermano, siempre que uno menosprecia algo, siempre hay alguien que lo aprecia. Mire usted se da cuenta, hermano, que la mayoría de personas, hermano, tiramos muchas cosas a la basura, a veces cosas en buen estado, y siempre hay personas, cuando nosotros podemos visitar en los basureros, nos damos cuenta que siempre hay personas que están sacando de la misma basura cosas de las cuales ellos no solo viven, sino que algunos, hermano, hasta hacen una fortuna de lo que
otros están tirando. Entonces, así es en lo espiritual. Cuando nosotros menospreciamos algo, nos damos cuenta que siempre va a haber alguien que va a apreciar aquello que nosotros menospreciamos. Y eso le pasó a Esaú. En el campo lo único que aprendió a Esaú, en el mundo lo único que aprendió es a menospreciar, es a no darle importancia a las cosas espirituales. Pero ahora el Señor dice: ve a tu casa, enciérrate ahí, ponle cerrojo a tus puertas y ahora vas a permanecer en casa. ¿Para qué vas a permanecer? Bueno, como vimos, hermano, en el caso de María, ¿para qué vamos a permanecer? Para entender que hay un tiempo. Pero ¿para qué vamos a permanecer? Según este caso de Jacob, vamos a permanecer para valorar las cosas espirituales. Dios quiere que aprendas a darle el sentido a aquello que Dios te ha entregado. Tal vez tienes un talento, tal vez Dios te ha entregado, qué sé yo, hermano, el talento de la música, del canto, qué sé yo, cualquier otro tipo de talento que Dios te ha dado, y tal vez lo tienes enterrado, tal vez has menospreciado ese talento, cuando el Señor quiere que tú aprendas y que hagas algo tan importante es a valorar lo que Dios te ha entregado. Esaú, dice la Biblia, que aunque procuró con lágrimas el arrepentimiento y la bendición, no la alcanzó, porque, hermano, la Biblia dice: yo honro a los que me honran, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces quiere decir que Esaú menospreció, y óigame, no es que solamente me haya menospreciado la primogenitura. La Biblia dice, hermano, ya en los libros de la ley dice que los primogénitos eran pertenencia de Dios. Dios había establecido: todo aquel que abra matriz de hombre o de animal, mío será. Eso era lo que Dios había dicho. Entonces, cuando él menospreció su primogenitura, lo que estaba haciendo era, ya en el sentido espiritual, por supuesto, menospreciando un privilegio. Pero, hermano, nosotros vemos también que estaba menospreciando el ser pertenencia de Dios. Es decir, yo no quiero nada con Dios, no tengo nada que ver con Dios, yo no quiero servirle a Dios, no me interesa, tengo cosas más importantes que hacer. Y no nos damos cuenta que ahora Dios nos encierra en la casa con el propósito que valoremos la bendición de poder servirle al Señor, de valorar las cosas espirituales. Hermano, a veces tienes la oportunidad, quizás tienes una actividad secular y tienes la oportunidad de ir a la iglesia y menosprecias el ir a la iglesia, menosprecias el privilegio que te dio el Señor, y, hermano, y atiendes más una actividad secular. Claro, yo entiendo que hay actividades seculares que son muy importantes y eso pues está bien, pero Dios, que todo lo conoce, Dios también pesa nuestros corazones para que nosotros podamos analizar eso. Entonces, por lo menos te voy mencionando dos. María, que esperó el tiempo de Dios y Dios se acordó de ella, y Jacob, que valoró las cosas espirituales, y como consecuencia pues también Dios, hermano, le bendijo de una manera especial. Avancemos, veamos otro ejemplo aquí en la escritura, en el nombre de Jesús. Vamos a ver, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo número 23. Dice, recuérdese, estamos hablando de los beneficios de permanecer en casa. ¿Por qué Dios te llevó a tu casa? Elcana le respondió: haz como te parezca bien, quédate hasta que el niño deje de tomar la leche materna y que el Señor te conceda cumplir tu promesa. Ella se quedó en casa y dice, y amamantó a su hijo hasta que dejó de tomar leche materna. Mire, hermano, qué tremendo, porque aquí pues déjeme también darle un poquito de contexto para que podamos ir entendiendo qué fue lo que sucedió. Esta mujer llamada Ana era una mujer que había sido estéril. La palabra no establece el tiempo que ella permaneció siendo estéril. Sin embargo, su esposo, su marido, que se llamaba Elcana, tenía 2 mujeres. Esto, por supuesto, que tenemos que aclararlo, que esto se permitía en aquel tiempo, mas no en este tiempo.
no es correcto delante de los ojos del Señor. Pero algo que llama mucho la atención es el hecho, hermano, que la otra esposa de Elcana, que se llamaba Penina, esta muchacha sí podía dar a luz, hermano. Y entonces imagínense usted qué tremendo el caso para Ana, porque mientras ella era estéril, mientras ella anhelaba a un hijo, la otra mujer, no voy a decir porque no lo dice la escritura, si ella no los deseaba, pero lo cierto es que ella estaba constantemente, por lo que vemos ahí, hermano, por lo menos tuvo varios hijos, y entonces cada poco tiempo Ana veía a aquella otra mujer que estaba esperando otro bebé. Esto sucede normalmente y Dios a veces lo permite para probar nuestro corazón, porque siempre que nosotros anhelamos alcanzar algo, siempre hay alguien cercano a nosotros que tiene eso, y Dios prueba nuestro corazón a ver cómo asimilamos el hecho que otro tenga lo que nosotros deseamos. Y eso fue lo que pasó con Ana, hasta que un día Ana se cansó. Y entonces llegó a la casa del Señor, al templo del Señor, y llegó a derramar su alma e hizo una promesa. Y por eso es que él le dice aquí que Dios te conceda cumplir tu promesa. Y la promesa que ella había hecho es que ella si Dios le daba a ese niño, ella lo iba a entregar al servicio. Fíjese, hermano, que fue bien tremendo, porque no es el hecho de que esta mujer iba a presentar a su hijo delante de Dios, no, lo iba a entregar de una vez, y eso fue lo que hizo ella cuando lo dejó de amamantar. Pero aquí el énfasis que yo le quiero hacer a esto es el hecho, hermano, que dice que ella se quedó en casa y amamantó a su hijo hasta que dejó de tomar la leche materna. Entonces, ¿para qué Dios te está diciendo vete a tu casa, enciérrate? ¿Por qué Dios te está llamando a tu casa? ¿No será que hay una función materna o paterna que no has podido cumplir? ¿No será que hay una función en tu casa que no has podido desarrollar? Hermano, esta mujer iba a entregar a su hijo de una vez, pero permaneció en casa hasta que cumplió aquella función. ¿Cuál era la función? De amamantar a su hijo. Mire qué tremendo, hermano, porque la mujer como mujer se puede desenvolver en cualquier ámbito de la vida, y lo vemos hoy en día. Puede llegar a puestos muy importantes, a jerarquías muy importantes. Sin embargo, la principal función de la mujer siempre va a ser madre. No importa qué haga, qué alcance, mientras no logre cumplir con esa faceta, va a estar siempre limitada. Va a haber cierta frustración, aunque ella no lo perciba de esa manera. La frustración ahí va a estar, porque esa es la función principal por la cual Dios la creó. Ahora, hermano, vemos que esta mujer llega a ser madre, anhelaba llegar a ser madre, y ahora quiere cumplir ese papel al 100%. No estaba cumpliendo su principal función en casa. No era ser la mujer solamente del Elcana, sino la madre de aquellos hijos que Dios le iba a dar. Entonces, qué tremendo, hermano, porque quizás nosotros estamos cumpliendo otras funciones. Quizás salimos de casa a trabajar y traemos la provisión, y gloria a Dios, pero ¿no será que hay otra función que no estamos cumpliendo a cabalidad? Quizás una de las principales funciones no estamos cumpliendo, y ahora Dios te lleva a tu casa, te encierra para que te des cuenta dónde están las deficiencias, hermano, dónde están tus debilidades, cuáles son las cosas que no has podido cumplir delante del Señor. Y ahora Dios te lleva para hacer una evaluación, para hacer un análisis, para hacer un inventario. En nuestra casa estaré fungiendo como sacerdote, estaré fungiendo como atalaya, me estoy subiendo a la torre para observar los peligros que puedan venir a mi casa. Estoy yo cumpliendo con mis funciones, y no será que al no estar cumpliendo con esas funciones, hermano, quizás tu casa necesita más atención. Yo no te voy a decir que tu casa esté mal, pero lo que sí te puedo decir, y con toda seguridad, es que tu casa y la mía pueden estar mejor de lo que ahora están. Hermano, si hasta en lo secular, cuando esas empresas que, hermano, de altas empresas que son calificadas así por entidades internacionales para poder operar, hermano, en esos ámbitos, esas empresas enseñan lo que se llama la mejora continua, y una de las cosas que dicen ellos: siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, siempre. Entonces tú las puedes estar haciendo bien, pero ¿no será que hay una mejor manera de hacer? Y la mejor manera siempre va a estar en la palabra del Señor. Entonces tú sabes cómo administrar los recursos de tu casa,
y lo has hecho y te ha funcionado, pero no porque algo funcione significa que lo estés haciendo de la manera correcta. Dios tiene maneras, hermano, que Él establece en su palabra, y lo que tenemos que hacer es evaluar. Esta mujer se quedó en casa para amamantar, era su primer niño, hermano, y ahora ella tenía que cumplir con aquella función. Lo amamantó y entonces ya lo entregó, es decir, le transmitió todo, le trasladó todo, porque eso es lo que pasa cuando una mujer amamanta a sus hijos, que todo lo que es su sentir, ella se lo está trasladando a aquel niño. Vaya, gracias a Dios que Ana ya había sido liberada de la amargura, y como ya había sido liberada, entonces ella ahora ya podía amamantar adecuadamente a su hijo. ¿No será que Dios te tiene ahí encerradito? ¿No será que Dios te tiene? No, hermano, gloria a Dios que puedas ver una película, está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre que atiendas primero las cosas espirituales, también está bien que te distraigas con tu familia, que puedas tener juegos de entretenimiento, gloria a Dios, que puedas hacer cierto tipo de actividades juntos, pero hermano, gloria a Dios por eso, pero ¿no será que hay funciones que no has estado cumpliendo a cabalidad? Hay funciones que no has podido desarrollar plenamente, hay funciones que no has podido cumplir en tu casa, y que esa demanda no de parte de tu esposa, no de parte de tus hijos, sino que es Dios el que te está poniendo. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que te llevó a encerrarte a tu casa. Dios mismo es el que te dijo definitivamente: ve y enciérrate en tu casa, ponle cerrojos y ahí espera un breve tiempo. Es breve tiempo, no es mucho el tiempo, pero ese breve tiempo es un tiempo donde tú vas a ver la mano de Dios. Y tenemos que saber, hermanos, qué funciones Dios quiere que hagamos en casa. Quizás una función conyugal, quizás una función paterna, materna, quizás una función como hijo. Entonces, porque el Señor nos está llevando de nuevo a casa, así como le pasó a esta mujer llamada Ana, que se quedó amamantando a su hijo. Dios te está diciendo: quédate en casa, porque hay un propósito. Vas a descubrir el propósito por el cual Dios te llevó a la casa. Veamos, hermano, quizás un último pasaje de la Escritura, aquí de otro personaje que también se quedó en casa. Génesis capítulo 39, versículo 2, versión Serafín Aucejo. Favorecido por Yahvé, José tenía éxito en todo y quedó en casa de su señor el egipcio. Mire hermano, este es otro ejemplo, y que pues también le quiero dar el contexto para que usted sepa. Usted sabe que José fue vendido por sus hermanos. José fue definitivamente ese varón pues que pasó por tantas circunstancias, tantas situaciones que le tocó atravesar, y ahora el Señor lo lleva, hermano, a Egipto, a través de que pues cuando fue vendido fue llevado a la casa de Potifar. Pero ahí a mí me llama mucho la atención el hecho de que ahora llega José, porque como bien dijo un hermano, y me gustó mucho cómo lo dijo, ¿verdad? José era como un gato. Dice, donde quiera caía parado. Y es cierto, porque José todo le iba bien, y aquí lo dice, ¿verdad, hermano? Y dice, José tenía éxito en todo. Pero qué tremendo, porque entonces ahora nos damos cuenta, hermano, que José llega a la casa del egipcio y permanece en casa. ¿Pero para qué permaneció en la casa? Porque ahí le dieron la función de mayordomo. Entonces, ¿no será que Dios quiere que permanezcamos en casa para que podamos fungir como verdaderos mayordomos de nuestra casa, para poder administrar adecuadamente aquellos recursos que el Señor nos ha entregado? Quizás, hermano, no hemos administrado de la mejor manera, y ahora en este tiempo quizás de limitación, porque pues muchos quizás no están trabajando y como consecuencia no tengan todos los recursos, pero la Biblia dice y nos establece un principio, el Señor: el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre lo mucho. ¿No será que Dios quiere que seas fiel administrando adecuadamente esos recursos que Dios te ha entregado, aquello que Dios ha puesto en tus manos, hermano? Porque cuando hay abundancia,
abundancia normalmente se desperdicia. Cuando hay abundancia, siempre, hermano, se malgastan las cosas. Y así como sucedió cuando el Señor multiplicó los panes, que después mandó a sus discípulos a recoger todo el desperdicio. ¿No será que Dios te está sentando para que ahora veas en qué cosas has desperdiciado? ¿En qué cosas no has podido administrar adecuadamente? Quizás no has tenido el orden adecuado en tu economía, porque no has establecido primeramente poner las cosas de Dios, lo que tú le das a Dios, después las cosas primordiales, sino que quizás has estado malgastando, has estado, hermano, administrando de una manera incorrecta. Y ahora que vamos a la palabra nos damos cuenta, inclusive puede ser que algunas deudas no las estés pagando. Dios, yo siempre he dicho, en esto de las deudas hay 3 niveles. Los que no tienen deudas, y eso sería fabuloso para todos, que no tuviéramos deuda. Los que tienen deudas y las pagan serían el siguiente nivel, y luego los que tienen deudas y no las pagan. Como digo, lo ideal sería que no las tuviéramos, pero si las tienes, por lo menos las deberías de pagar, porque la Biblia dice claramente, hermano, que el impío pide prestado y no paga. Entonces quiere decir, si tú adquiriste una deuda, tú tienes que pagarla. Eso es lo que Dios va a ver. Pero definitivamente, hermano, si no las pagas, eso no está bien delante de los ojos del Señor. Y quizás para eso te está llevando. En el caso de José, José permaneció en casa, José quedó en casa. ¿Cuál era el propósito que se quedara en casa? Pues que él pudiera, hermano, desarrollar aquel talento que Dios le había dado, porque José, donde quiera que estuvo, siempre administró primero las ovejas de su padre, hermano, las provisiones que su padre mandó a sus hermanos, las administró, porque él tuvo que ir de un lugar a otro, y en lo que llegaba de un lugar a otro pasaron quizás varios días, y ahí tuvo que administrar. Cuando llegó a la casa de Potifar, también tuvo que administrar. Cuando llegó a la cárcel, administró los sueños. Cuando llegó, hermano, al trono, administró todos aquellos años. Entonces José tenía un don natural de mayordomía. Él sabía cómo era lo que era la administración. Entonces se quedó en casa para poder desarrollar ese talento que Dios le había dado. ¿No será, hermano, que no has podido establecer en tu casa una economía estable? ¿No será que no has podido administrar correctamente, y eso ha traído consecuencias? Y ahora Dios te lleva, te encierra, y quizás con limitación, quizás no tengas todos los recursos, pero ahí vas a aprender lo que es la administración de Dios. Recuérdate que en el desierto no tenían en qué gastar, hermano. Lo que ellos tenían era la provisión de cada día. Cada día venía el maná, cada día venía el maná, cada día venía el maná. Hermano, ellos no podían agarrar más de lo que necesitaban. Ahí sí que, como dice la escritura, el pan de cada día, el pan de cada día. Solo, hermano, el sexto día, entonces venía una doble porción, porque el séptimo día ellos no podían hacer ninguna actividad. Pero entonces ahí, en esa limitación, Dios les enseñó. ¿Por qué? Porque después venía la tierra de abundancia. Yo te quiero decir que Dios sí te quiere llevar a la abundancia, te quiere llevar a una condición mejor económicamente y materialmente hablando, pero es necesario que nosotros aprendamos definitivamente la administración. Y yo creo que a eso Dios nos está llamando en este momento. Quedémonos en nuestra casa y ahí aprendamos la administración que viene de parte del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero hacer 2 oraciones. La primera oración siempre es para aquellos que quizás no conocen del Señor y que pues quieran aceptar a Cristo en su corazón, o habiéndolo conocido se apartaron en algún momento del Señor. Pues vamos a hacer una oración para que ahora se puedan acercar de nuevo, reconciliarse y venir al caminar del Señor. Y la segunda oración es para la iglesia, para pues orar que el Señor esta palabra la pueda establecer en su corazón y que esto pueda ser de bendición y que extraigamos las enseñanzas que Dios tiene para nuestra vida. Acompáñeme si usted quiere ser dirigido en esta oración para reconciliarse o aceptar al Señor. Acompáñeme en esta oración. Padre que estás en los cielos, vengo delante de ti reconociendo mis faltas, mis pecados, mis rebeliones y que me he apartado de ti.
Hoy te pido perdón por cada una de esas faltas y pecados, y te pido, Señor, que por favor tú puedas inscribir mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, ayúdame, Señor, a caminar como te es a ti agradable. Yo, Señor, te pido por favor tu ayuda. Creo que tu sacrificio en la cruz es suficiente para que yo sea perdonado y que tu sangre me limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ahora venimos orando por tu pueblo, por tu iglesia, clamando misericordia, Señor, y pidiéndote por favor que esta palabra pueda, Señor, llegar al corazón de cada uno. Por favor, permite, Señor, que a través de esta administración podamos llegar, podamos, Señor, nosotros cada uno reflexionar los propósitos por los cuales tú nos has llevado a permanecer en casa. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos extraer de tu palabra esas verdades, esos principios, esas enseñanzas, Señor, que tú quieres establecer. Señor, que tu palabra, Señor, no caiga a tierra, sino que la atesoremos en nuestro corazón, y al atesorarla en nuestro corazón, Señor, nosotros podamos llevar a la práctica aquellas cosas. Permite que nosotros podamos reflexionar, que podamos meditar, que podamos, Señor, darnos cuenta de la importancia que tiene hoy más que nunca el hecho que tú nos hayas llevado, Señor, a permanecer en casa por un tiempo. Señor, tu palabra dice un breve tiempo. En ese breve tiempo permite que cada uno de nosotros, Señor, seamos, Señor, instruidos, enseñados, y que no salgamos de nuestra casa hasta que, Señor, tú nos hayas establecido aquellas cosas por las cuales tú permitiste que llegáramos ahí. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Te pido, bendice a tu pueblo, a cada uno, Señor. Yo sé que tu palabra, Señor, siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y sé que este es un momento en el cual tú nos estás enseñando, tú nos estás ministrando, tú, Señor, quieres hacer cosas grandes con nosotros. Papito lindo, te agradecemos, te honramos, Señor, te damos gracias por el privilegio hermoso que nos das, Señor, de poder ministrar esta palabra. Bendice a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, que extraigamos cada principio y cada beneficio, Señor, de permanecer en tu casa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te lo agradecemos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Fue una bendición estar con ustedes. Esperamos que siempre estén pendientes en cada una de nuestras transmisiones. Bendiciones para todos, para su familia, para su casa, y que el Señor nos conceda pronto poder estar de nuevo regocijándonos en su presencia como iglesia. Amén. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.